Acababa de jubilarme cuando mi nuera entró y dijo: «Decidí, voy a vender tu auto, ya no lo necesitas para nada». Yo solo sonreí. A la mañana siguiente, mi auto ya no estaba, porque lo había regalado a quien realmente lo merecía. Fue así como se quedó sin palabras. Era un martes por la tarde. Acababa de regresar de la escuela con mi última caja de pertenencias. Fotografías de generaciones de alumnos, diplomas descoloridos, una taza que decía Maestra del año 1998. 40 años dando clases de primaria en la escuela Benito Juárez. 40 años levantándome a las 5 de la mañana. 40 años limpiando mocos, curando rodillas raspadas y enseñando a leer a niños que llegaban sin saber su propio nombre. Y ahora, a mis 67 años, finalmente había llegado mi jubilación. Estaba organizando mis documentos de pensión en la mesa del comedor cuando escuché la puerta abrirse sin que nadie tocara. Ni un golpe, ni un buenas tardes, nada. Solo el chirrido de las bisagras y el taconeo fuerte de sus zapatos contra el piso de mosaico. Vanessa entró a mi casa como quien entra a territorio conquistado. Traía ese vestido azul marino que siempre usa cuando quiere parecer importante, el cabello recogido en un chongo tan apretado que parecía jalarle la piel, y esa mirada fría que había aprendido a reconocer en estos 3 años. Esa mirada que calcula, que mide, que cuenta mentalmente lo que puede tomar. No me saludó. Se quedó parada frente a mí, los brazos cruzados, la barbilla levantada como si yo fuera una empleada que necesitara instrucciones. «Amelia», dijo, usando mi nombre sin el doña que cualquier nuera respetuosa usaría. «Decidí algo importante. Voy a vender tu auto. Ya no lo necesitas para nada. Una mujer de tu edad jubilada no tiene por qué andar manejando por la ciudad. Es peligroso. Además, Rodrigo y yo necesitamos ese dinero para el enganche de un departamento más grande». Así, sin preguntar. Sin consultar. Como quien decide qué hacer con un mueble viejo que estorba, Mitsuru plateado. Ese auto modelo 2010 que compré con tanto esfuerzo después de ahorrar durante 2 años, dando clases particulares los sábados y vendiendo tamales los domingos en la esquina. Ese auto que me llevó a la escuela cada mañana, que transportó a mi hijo cuando era niño, que cargó despensas para familias necesitadas, que fue testigo de mis lágrimas cuando quedé viuda y también de mis risas cuando Rodrigo se graduó. Sentí un vacío en el estómago, un hueco que se abrió como grieta en temblor. Pero algo extraño sucedió. En lugar de llorar, en lugar de gritar, en lugar de suplicar, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que debió desconcertarla porque vi cómo sus cejas se fruncían ligeramente. «¿Me escuchaste?», preguntó, con ese tono que usa cuando cree que alguien no está entendiendo sus órdenes. «Te escuché perfectamente, Vanessa», respondí con una calma que ni yo misma esperaba. «Bien. Mañana vengo por las llaves a las 10 de la mañana. Ya tengo un comprador. Te dará 85,000 pesos. Es un buen precio para un carro de esa antigüedad». 85,000 pesos que ni siquiera llegarían a mis manos, estaba segura. Se dio la vuelta y salió igual que había entrado, sin despedirse, dejando tras de sí solo el olor de su perfume caro y el peso de sus palabras como piedras en mi pecho. Cerré la puerta. Me quedé parada ahí, en medio de mi sala, rodeada de mis cajas de jubilación, sintiendo cómo las paredes de mi propia casa parecían cerrarse sobre mí. Pero esa sonrisa no se borraba. Porque Vanessa acababa de cometer el error más grande de su vida. Acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Mi dignidad. Y lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo tenía un as bajo la manga. Un secreto guardado durante 25 años. Una carta que estaba a punto de jugar. Pero eso aún no lo sabían. A la mañana siguiente, mi auto ya no estaría en el estacionamiento, pero no por las razones que Vanessa imaginaba. Si quieres saber cómo esta maestra jubilada le dio la lección más dura a quien intentó despojarla de todo, quédate hasta el final. Y si esta historia resuena contigo,
Suscríbete al canal para seguir compartiendo relatos de vida real que te harán sentir que no estás sola en tus batallas. Porque lo que vino después cambió todo. Y te juro que Vanessa nunca vio venir lo que estaba por suceder. Debí ver las señales cuando Vanessa entró a nuestra familia como tormenta disfrazada de brisa. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de quien hace sonreír a su hijo, aunque esa sonrisa sea falsa. Fue en febrero de 2022. Rodrigo tenía 42 años y yo había perdido la esperanza de verlo casado. No porque no fuera buen hombre, sino porque era demasiado bueno, demasiado noble, demasiado ingenuo. El tipo de persona que cree todo lo que le dicen, que jamás sospecha de las intenciones ajenas, que piensa que el mundo es tan honesto como él. Yo lo crié sola desde que tenía 7 años, cuando su padre murió en un accidente de trabajo en una obra de construcción. No recibimos ni un peso de indemnización. Nada. Solo quedamos él y yo, una maestra de primaria con un sueldo de 9,000 pesos mensuales y un niño que acababa de perder a su papá. Fueron años duros, muy duros. Recuerdo las noches preparando lonches a las 5 de la mañana, planchando su uniforme escolar mientras él dormía, inventando juegos para que no notara que no teníamos dinero para juguetes. Recuerdo vender gelatinas en la escuela, hacer costuras para las vecinas, dar clases particulares hasta las 11 de la noche para pagarle su universidad. Rodrigo estudió contabilidad, se graduó con honores, consiguió trabajo en un despacho mediano en la colonia Roma. No ganaba mucho, unos 18,000 pesos al mes, pero era estable, responsable, un buen hombre, solo que solitario, hasta que llegó ella. Vanessa apareció en su oficina un día de abril, vendedora de seguros de gastos médicos. 28 años, casi 15 menos que mi hijo. Alta, delgada, con ese tipo de belleza fría que intimida. Cabello liso hasta los hombros, uñas perfectamente arregladas, ropa que dejaba claro que sabía exactamente el efecto que causaba. Rodrigo me la presentó 3 semanas después. Todavía recuerdo esa tarde. Preparé mole, arroz rojo, frijoles refritos. Puse mi mantel bordado, el que solo usaba en ocasiones especiales. Quería causar buena impresión. Quería que ella viera que mi hijo venía de una familia con valores, con calor de hogar. Vanessa llegó tarde, 40 minutos tarde. Ni siquiera se disculpó. Se sentó en mi mesa, miró el mole como si fuera algo sospechoso y dijo: «Ay, no como mucho, estoy cuidando mi figura». Rodrigo se rió nervioso. Yo tragué el comentario como quien traga vidrio. Durante esa comida, Vanessa hizo exactamente 3 cosas: revisar su celular cada 2 minutos, hablar de lo caro que estaba todo en la Ciudad de México comparado con Monterrey, de donde era originaria, y preguntar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, si yo ya había pensado en vender mi casa. «Es que esta zona se está revalorizando mucho», dijo, pasando su dedo por el borde de su copa de agua. «Una propiedad como esta, aunque pequeña y, digamos, tradicional, podría valer como 1,200,000 pesos, tal vez más. ¿Nunca lo has considerado, Amelia?» Amelia. No doña Amelia, no suegra, solo Amelia, como si fuéramos amigas de la misma edad. Rodrigo la miraba embobado, como si cada palabra que saliera de su boca fuera sabiduría divina. Yo sonreí educadamente y cambié el tema. Pero esa noche, cuando se fueron, me quedé sentada en mi cocina hasta las 2 de la mañana, con un nudo en el estómago que no podía explicar. 6 meses después, estaban casados. 6 meses. Ni siquiera un noviazgo decente. Rodrigo me llamó para darme la noticia como quien anuncia que compró un carro nuevo. Emocionado, apresurado, sin dejarme meter palabra. «Mamá, Vanessa es increíble, me hace tan feliz. Vamos a casarnos por el civil el próximo sábado. Solo algo sencillo. Tú, ella, 2 testigos. Nada ostentoso. Nada ostentoso, porque no tenían dinero para una boda. O más bien, porque Rodrigo no tenía dinero. Porque después supe que Vanessa
Tenía deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito vaciadas en ropa de marca, un préstamo personal de 68,000 pesos que nunca pagó y un historial de trabajos que duraban máximo 6 meses antes de que la corrieran o ella renunciara. Pero yo no sabía nada de eso todavía. El día de la boda, llevé un pastel de 3 leches que hice con mis propias manos. Vanessa ni siquiera lo probó. Dijo que tenía demasiadas calorías y desde ese día mi hijo empezó a desaparecer. No físicamente, pero sí en esencia. Los domingos que siempre venía a comer conmigo se volvieron cada vez menos frecuentes. Primero, cada 15 días, luego una vez al mes, luego casi nunca. Cuando le preguntaba, siempre tenía la misma excusa. Vanessa tiene planes, mamá. Ya sabes cómo son las esposas. No. No sabía, porque yo fui esposa y jamás alejé a mi marido de su madre. Las llamadas telefónicas, que antes eran diarias, se convirtieron en mensajes cortos de WhatsApp. Ocupado, ma. Luego te marco. Pero nunca marcaba. Y cuando finalmente los visitaba en su departamento, rentado de 2 recámaras en la Narvarte, sentía cómo Vanessa medía cada minuto de mi presencia, como quien cuenta los segundos para que un invierno indeseado se vaya. Pero lo peor no era eso. Lo peor era ver cómo Rodrigo repetía las palabras de ella como loro amaestrado. Mamá, ¿no crees que ya deberías pensar en mudarte a algo más pequeño? Mantener una casa es mucho trabajo para una mujer sola. Mamá, Vanessa dice que deberías ir pensando en tu futuro, en dónde vas a vivir cuando seas más grande. Mamá, ¿es cierto que tienes ahorros? Porque si es así, podrías ayudarnos con el enganche de un departamento mejor. Mi hijo, mi niño, el que crié con tanto sacrificio. Ahora era el eco de una mujer que apenas lo conocía. Y yo callaba, asentía, sonreía, porque tenía miedo. Miedo de que si decía algo, si confrontaba, si reclamaba, lo perdería para siempre. Así que tragaba cada comentario hiriente, cada insinuación, cada desprecio disfrazado de preocupación, hasta que llegó ese martes de mi jubilación, hasta que Vanessa cruzó la línea que nunca debió cruzar. Y fue entonces cuando algo dentro de mí dijo, basta. Pero antes de que todo explotara, las cosas empeoraron mucho más, porque Vanessa no solo quería mi auto, quería mi vida entera. No fue una puñalada, fue un envenenamiento lento, diseñado para que nadie lo notara excepto yo. Los siguientes 2 años después de su boda fueron como ver cómo el agua erosiona la piedra, gota a gota, día tras día, hasta que un día despiertas y ya no queda nada sólido donde pararte. Todo comenzó con los préstamos. El primer préstamo fue 6 meses después de la boda. Una llamada de Rodrigo, su voz cargada de vergüenza. Mamá, ¿podrías prestarnos 5,000 pesos? Es que Vanessa tuvo unos gastos médicos inesperados. Te lo devolvemos el próximo mes, te lo prometo. 5,000 pesos. Era casi 1/3 de mi quincena, pero era mi hijo. Por supuesto que se los di. Nunca me los devolvieron. 3 meses después. Mamá, necesitamos 12,000 para arreglar el carro de Vanessa. Se descompuso el motor. Es urgente o pierde su trabajo. 12,000 pesos que saqué de mis ahorros para emergencias. Tampoco me los devolvieron. Luego fueron 20,000 para una oportunidad de inversión increíble que Vanessa había encontrado. Un negocio de productos de belleza multinivel que prometía ganancias del 300%. Mamá, esto va a cambiar nuestras vidas. En 6 meses te devolvemos el triple. Ese negocio quebró en 2 meses. Vanessa nunca volvió a mencionarlo. Y yo nunca volví a ver esos 20,000 pesos. En total, durante esos 2 años, les presté 73,000 pesos. 73,000 pesos de una maestra jubilada que ganaba 15,400 al mes de pensión. Pero el dinero no fue lo peor. Lo peor fue cómo Vanessa comenzó a meterse en mi vida como hiedra venenosa. Empezó con visitas casuales cuando yo no estaba.
Rodrigo tenía copia de mis llaves desde siempre, para emergencias. Pero ahora Vanessa las usaba para entrar a mi casa cuando yo estaba dando clases particulares o haciendo el súper. Regresaba y encontraba cosas movidas, cajones abiertos, papeles revueltos. Ay, Amelia, pasamos a dejar esto y aproveché para buscar ese recibo que me pediste, decía Vanessa cuando la confrontaba por teléfono, con esa voz dulce que usaba cuando sabía que había hecho algo malo. Pero yo nunca le había pedido ningún recibo. Estaba buscando, revisando, investigando. ¿Buscando qué? Todavía no lo sabía. Luego empezaron los comentarios sobre mi casa. Ay, suegra, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti sola? Tiene 3 recámaras, tú solo usas una. Es un desperdicio. Esta zona es peligrosa para una mujer mayor viviendo sola. ¿Has pensado en mudarte a un edificio con vigilancia? Más seguro, más práctico. Un departamento de una recámara te costaría 3,000 pesos de renta y podrías vender esta casa. Imagínate todo ese dinero en el banco. Todo ese dinero que, casualmente, ella podría ayudarme a administrar. Rodrigo asentía a todo. Como títere, los domingos familiares, que antes eran sagrados, se convirtieron en interrogatorios disfrazados de conversación. ¿Y cuánto te llega de pensión, Amelia? ¿Tienes seguro de vida? ¿A nombre de quién está? ¿Hiciste testamento? Porque deberías hacerlo. A tu edad, uno nunca sabe. A mi edad. Como si tuviera 90 años. Yo tenía 65. Estaba más sana que gente de 40. Pero para Vanessa, yo ya era una anciana inútil esperando morirse. Y Rodrigo no decía nada. Nunca decía nada. El peor momento llegó un domingo de noviembre del año pasado. Estábamos comiendo pozole que yo había preparado desde las 6 de la mañana. Rodrigo repitió 2 veces. Vanessa apenas probó, como siempre. Entonces, en medio de la comida, ella soltó la bomba. Amelia, Rodrigo y yo hemos estado pensando. Creemos que sería mejor para ti, para tu bienestar, que consideraras la opción de mudarte a una residencia para adultos mayores. Se me congeló la sangre. ¿Una residencia?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, pero no cualquiera. Una de calidad. Donde haya enfermeras, actividades, gente de tu edad, donde no estés sola todo el día. Es lo mejor para ti. Lo mejor para mí. No, lo mejor para ella. Una casa vacía que podría vender o rentar. Mamá, no es mala idea, murmuró Rodrigo sin mirarme a los ojos. Estarías más acompañada. Acompañada. Yo que había pasado 40 años rodeada de niños, de colegas, de padres de familia. Yo que tenía amigas, vecinos, una vida. Ellos querían encerrarme en un asilo para adultos mayores, como si ya estuviera senil. No voy a ir a ninguna residencia, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta es mi casa, la compré con mi trabajo y aquí me voy a quedar. Vanessa apretó los labios. Rodrigo bajó la mirada. No volvieron a tocar el tema ese día. Pero yo sabía que no se habían rendido. Los días siguientes, Vanessa empezó una nueva estrategia: humillarme en público. En una reunión familiar en casa de mi prima Hortensia, Vanessa le dijo a todos frente a mí: «Ay, cuñada, cuida mucho a Amelia. Ya sabes cómo son los viejitos. Se les olvidan las cosas. El otro día dejó la estufa prendida, por poco, y quema la casa». Mentira. Yo jamás había dejado la estufa prendida, pero todos la miraron con preocupación, y a mí con lástima. En otra ocasión en el súper, me encontré con una ex compañera maestra. Vanessa, que ese día me había acompañado para ayudarme a cargar las bolsas, le dijo: «Doña Lucy, qué bueno verla. Oiga, ¿usted conoce algún neurólogo bueno? Es que Amelia últimamente está muy olvidadiza. Rodrigo y yo estamos preocupados». Yo no estaba olvidadiza. Mi mente estaba más clara que nunca, pero Vanessa estaba construyendo una narrativa, pintándome como una anciana senil que necesitaba ser tutelada.
Y lo peor de todo, Rodrigo no me defendía. Nunca me defendía. Un día lo confronté cuando vino solo a dejarme unos medicamentos que le había pedido. Rodrigo, ¿por qué dejas que Vanessa hable así de mí? Se quedó callado, mirando el piso, como cuando era niño y hacía algo malo. Ella no habla mal de ti, mamá, solo está preocupada. ¿Preocupada? Me está haciendo quedar como una loca. No exageres, mamá. Vanessa te quiere mucho. Solo quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Otra vez esa frase. Me di cuenta en ese momento de algo terrible. Había perdido a mi hijo. No al Rodrigo físico, sino al Rodrigo que yo conocía. Al niño noble, al joven agradecido, al hombre bueno. Ese Rodrigo había sido reemplazado por un extraño que repetía las palabras de su esposa como si fueran verdades absolutas. Esa noche lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Porque perder a un hijo por muerte es doloroso, pero perder a un hijo en vida es insoportable. Y justo cuando pensé que ya no podía doler más, llegó el día de mi jubilación, el día en que Vanessa decidió que mi auto ya no era mío. Ese fue el día en que algo dentro de mí murió, y algo nuevo, algo más fuerte, nació. Había un secreto que guardé durante 25 años, esperando el momento correcto para revelarlo. Ese momento estaba a punto de llegar. Pero para entender por qué ese secreto era tan importante, necesito llevarte 25 años atrás, a 1999. Al año en que conocí a don Esteban Morfín. Don Esteban vivía en la casa de al lado, una casita de una planta con jardín al frente, pintada de amarillo pálido, con una bugambilia morada que trepaba por toda la fachada. Era viudo desde hacía 10 años, sin hijos, sin familia cercana, solo él, sus recuerdos y sus rosales. Tenía 73 años cuando nos conocimos, yo tenía 42 y acababa de enviudar. Nos hicimos amigos por casualidad. Una tarde, lo vi luchando con unas bolsas del súper, tratando de abrir su puerta. Me acerqué a ayudarlo. Él me invitó a pasar por un café. Acepté. Esa taza de café se convirtió en ritual. Todos los sábados por la tarde, después de hacer mis compras, pasaba a su casa. Don Esteban preparaba café de olla con canela y piloncillo. Yo llevaba pan dulce de la panadería de la esquina. Nos sentábamos en su salita llena de fotografías en blanco y negro y hablábamos de todo, de la vida, de la muerte, de Dios, de la soledad. Él me contó cosas que nunca le había contado a nadie. Cómo extrañaba a su esposa Refugio. Cómo dolía despertar cada mañana en una cama vacía. Cómo el silencio de una casa sin voces es el sonido más pesado del mundo. Y yo le conté mis miedos. Miedo de no poder sacar adelante a Rodrigo sola. Miedo de envejecer sin compañía. Miedo de que mi vida se redujera solo a trabajar y sobrevivir. Don Esteban me escuchaba con esos ojos sabios que solo tienen las personas que han vivido mucho y sufrido más. Amelia, me dijo una vez, la vida nos quita mucho, pero si prestas atención, también te da señales de quién merece tu confianza y quién no. Guarda siempre un as bajo la manga. Siempre. No entendí esa frase hasta años después. Con el tiempo, don Esteban empezó a necesitar más ayuda. Pequeñas cosas al principio, que le llevara sus medicinas de la farmacia, que lo acompañara al doctor, que le hiciera compras cuando llovía mucho. Yo lo hacía con gusto, sin esperar nada a cambio, porque me recordaba a mi propio padre, que había muerto cuando yo tenía 23 años. Pero don Esteban no tenía solo esa casa amarilla de la colonia del Valle donde vivíamos. Tenía otra propiedad. Una que había comprado en los años 70, cuando Cuernavaca todavía era barata y tranquila. Un terreno grande con una casa de 2 pisos, jardín con árboles frutales, cochera para 3 autos. La había comprado pensando en retirarse ahí con su esposa. Pero Refugio murió antes de que pudieran mudarse, y don Esteban nunca tuvo valor de ir solo. Esa propiedad la rentaba. 5,000 pesos al mes en ese entonces, que para él eran suficientes para complementar su pensión.
Los años pasaron. Don Esteban cumplió 80, luego 83, luego 85. Su salud empeoró. Diabetes, presión alta, las rodillas destruidas por la artritis. Yo iba todos los días. Le preparaba comida, le daba sus medicinas, lo bañaba cuando ya no podía solo. Lo acompañaba al hospital en cada emergencia. Rodrigo, que entonces tenía 17 años, también lo ayudaba. Cortaba su jardín, arreglaba cosas que se rompían. Le leía el periódico cuando don Esteban ya no podía ver bien. «Ese muchacho tuyo tiene corazón de oro, Amelia», me decía don Esteban. «Lo criaste bien, muy bien». En 2009, don Esteban tuvo un infarto. Sobrevivió, pero quedó muy débil. Una tarde de octubre, me llamó a su casa. Estaba sentado en su sillón favorito, el de piel café que crujía cada vez que se movía. Tenía un sobre manila en las manos. «Siéntate, Amelia». Me senté frente a él, con el corazón apretado. Sabía que algo importante venía. «Tengo 90 años, no me queda mucho tiempo. Los doctores me dieron 6 meses, tal vez menos». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había llegado a quererlo como a un padre. «Quiero que sepas algo. Tengo 2 sobrinos, hijos de mi hermano que murió hace 20 años. Viven en Guadalajara. ¿Sabes cuántas veces me han visitado en estos 10 años?» Negué con la cabeza. «Ninguna, 0. Me llaman una vez al año, en Navidad, para cumplir, nada más». Abrió el sobre y sacó unos papeles. «Esto es la escritura de mi propiedad en Cuernavaca. Vale aproximadamente 3.800.000 pesos según la última valuación. También tengo ahorros, 450.000 pesos en el banco». Me quedé helada. «Don Esteban, ¿por qué me está diciendo esto?» «Porque quiero que sea tuyo, todo. La casa, el dinero. Tú has sido la única familia real que he tenido en estos años. Tú y Rodrigo». «No puedo aceptar eso», dije inmediatamente. «Sus sobrinos...» «Mis sobrinos me dejaron morir solo. Tú me diste dignidad en mis últimos años. Ya está decidido. Fui al notario la semana pasada. Todo está a tu nombre. Legal. Firmado. Sellado». Lloré. Lloré tanto que me dolió el pecho. «Pero quiero pedirte algo», continuó don Esteban. «No le digas a nadie, ni siquiera a Rodrigo. Todavía no. Espera, observa. La vida te mostrará quién merece saber y quién no». «¿Por qué?» «Porque el dinero cambia a las personas, Amelia. Saca lo peor de ellas. Tú eres buena, demasiado buena, y la gente buena es presa fácil para los buitres. Así que guárdalo, como un as bajo la manga. Y cuando llegue el momento en que alguien te trate como basura, cuando alguien crea que no tienes nada, cuando alguien intente despojarte de tu dignidad, ahí sácalo y demuéstrales que siempre fuiste más fuerte de lo que pensaron». Don Esteban murió 3 meses después, en enero de 2010. En su funeral aparecieron sus 2 sobrinos, vestidos de traje, preguntando por la herencia. El notario les informó que todo había sido heredado a Amelia Saldívar García. A mí, casi me demandan. Dijeron que yo lo había manipulado, que era una aprovechada, que seguramente lo había chantajeado. Pero todos los papeles estaban en orden. Don Esteban había dejado incluso una carta explicando sus razones. El juez desestimó el caso. Los sobrinos desaparecieron. Nunca más supe de ellos. Y yo hice exactamente lo que don Esteban me pidió. Guardé el secreto. No le dije a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigas más cercanas. Nadie. Mantuve la casa de Cuernavaca rentada. Subí la renta con los años. Ahora generaba 18,000 pesos mensuales que iban directo a una cuenta bancaria separada que nadie conocía. Durante 25 años, ese dinero creció. Lo invertí inteligentemente. Pagué la casa donde vivía, que todavía debía. Ahorré, guardé y esperé. Esperé a ver quién me amaría por quien yo era, no por lo que tenía. Rodrigo pasó la prueba durante años. Era buen hijo, agradecido, cariñoso, hasta que llegó Vanessa. Y entonces
vi cómo mi hijo se transformaba en un extraño que me veía como fuente de recursos, como propiedad a administrar, como estorbo a remover. Don Esteban tenía razón. El dinero saca lo peor de las personas. Y yo tenía el as perfecto bajo la manga. Un as que estaba a punto de mostrar. Porque cuando Vanessa entró a mi casa ese martes exigiendo las llaves de mi auto, cuando me trató como anciana inútil, cuando creyó que podía despojarme de lo poco que me quedaba, tomó la decisión más estúpida de su vida, porque no sabía con quién se estaba metiendo, y yo estaba lista para enseñárselo. Mi jubilación debió ser una celebración, se convirtió en mi funeral en vida. Fue exactamente una semana antes del incidente del auto, un viernes por la tarde. Rodrigo me había llamado esa mañana, con esa voz forzadamente alegre que usaba cuando Vanessa le dictaba qué decir. Mamá, queremos celebrar tu jubilación. Vanessa está organizando una comida especial en nuestro departamento. Este domingo a las 2. No faltes. Debí sospechar. Pero una parte de mí, esa parte tonta que todavía tenía esperanza, pensó que tal vez, solo tal vez, mi hijo recordaba quién era yo, lo que yo significaba. Qué ingenua fui. Ese domingo me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido azul cielo, el que Rodrigo me había regalado hacía 3 años para mi cumpleaños. Me pinté los labios de rosa suave. Me peiné el cabello canoso que ahora llevaba corto, a la altura de los hombros. Quería verme bien, digna. Llevé un pastel de zanahoria que había horneado desde las 6 de la mañana, el favorito de Rodrigo desde niño. Cuando llegué a su departamento en la colonia Narvarte, toqué la puerta con el corazón latiendo rápido, esperanza mezclada con miedo. Rodrigo abrió. Me dio un abrazo rápido, mecánico, el tipo de abrazo que das por obligación, no por amor. Pasa, mamá. El departamento olía a pollo rostizado comprado, no a comida casera. Vanessa estaba sentada en la sala con su laptop abierta sobre la mesita de centro. Llevaba pants grises y una blusa blanca. Ni siquiera se había arreglado para la celebración. No se levantó a saludarme. «Hola, Amelia. Deja el pastel en la cocina». «No, qué bonito pastel». «No, gracias por tomarte la molestia». «Nada». Lo dejé en la cocina y regresé a la sala. Me senté en el sillón individual, el más alejado de ellos dos que estaban juntos en el sofá principal, como si fueran jueces y yo la acusada. «Bueno, mamá», comenzó Rodrigo, aclarándose la garganta nerviosamente. «Vanessa y yo queremos hablar contigo sobre algo importante». Vanessa giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una hoja de Excel, números, cálculos, porcentajes. «Amelia, hicimos un plan de vida para ti, para que tu jubilación sea más cómoda y segura». Un plan de vida. Hecho por ella, sin consultarme. «¿Qué tipo de plan?», pregunté, sintiendo cómo el estómago se me cerraba. Vanessa sonrió. Esa sonrisa de tiburón que usaba cuando creía tener el control total. «Mira, analizamos tu situación financiera. Tu pensión es de 15,400 pesos mensuales, ¿correcto?». No le había dicho esa cifra a nadie. ¿Cómo la sabía? Entonces recordé. Mis papeles de jubilación, los que estaba revisando el martes pasado cuando ella entró sin tocar. Los había visto. Los había fotografiado, seguramente. «Es correcto», respondí con voz fría. «Bien, entonces aquí está el plan», señaló la pantalla. «Primero, vamos a vender tu auto. Es un Tsuru 2010. Según las cotizaciones que hice, podemos sacar 85,000 pesos. No es mucho, pero ayuda». «Espera», interrumpí. «¿Vamos a vender? ¿Quiénes somos? Vamos». «Tú, obviamente», dijo Vanessa con impaciencia, como si yo fuera tonta. «Pero nosotros te vamos a ayudar con el trámite porque tú no entiendes de esas cosas». Respiré profundo. No dije nada, todavía. «Segundo punto», continuó. «Tu pensión, 15,400 es un buen ingreso para una persona sola, pero consideramos que deberías aportar a la familia. Rodrigo es tu único hijo».
¿Te crió? Bueno, tú lo criaste a él, pero ahora es momento de retribuir. ¿Retribuir? Como si criar a un hijo fuera una transacción comercial. Proponemos que dones el 60% de tu pensión mensual para ayudarnos. Son 9,240 pesos. A ti te quedarían 6,160, más que suficiente para tus gastos básicos si vives modestamente. 6,000 pesos para pagar luz, agua, gas, teléfono, comida, medicinas, imprevistos. ¿Y cómo exactamente me ayudaría esto a mí?, pregunté. Porque estarías ayudando a tu familia, Amelia, respondió Vanessa con ese tono condescendiente que usas con niños pequeños. Rodrigo y yo necesitamos ahorrar para un enganche de un departamento más grande. Queremos tener hijos pronto. Tu futuro nieto necesitará espacio. Futuro nieto, usando un bebé que ni siquiera existía como chantaje emocional. Rodrigo miraba el piso, cobarde, completo cobarde. Tercer punto. Vanessa imprimió una hoja y me la extendió. Necesitamos que firmes un poder notarial. Es solo por seguridad. Por si algo te pasa, Rodrigo podrá manejar tus asuntos legales y financieros sin complicaciones. Un poder notarial. Acceso completo a mi casa, mis cuentas, mis documentos. ¿Y si no quiero firmar? Vanessa rió. Una risa falsa, incómoda. Amelia, no seas terca. Esto es por tu bien. A tu edad, las cosas pueden pasar rápido. Un accidente, una enfermedad. ¿Quieres que Rodrigo tenga que estar batallando con burócratas mientras tú estás en el hospital? Piensa con lógica. Lógica. Ella hablaba de lógica mientras planeaba despojarme de todo. ¿Y cuándo necesitas mi respuesta? Ahora sería ideal. Tengo la cita con el notario programada para el martes. Por supuesto. Ya tenía todo arreglado, sin preguntarme, sin considerarme. Necesito pensarlo, dije, levantándome del sillón. Mamá, siéntate, dijo Rodrigo finalmente, mirándome por primera vez. No hemos comido. No tengo hambre, pero trajiste pastel. Déjaselo a Vanessa, tal vez ella sí lo aprecie. Tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Amelia, estás siendo muy infantil, gritó Vanessa detrás de mí. Solo queremos ayudarte. No volteé, no respondí. Bajé las escaleras del edificio con las piernas temblando. Llegué a mi auto, me senté al volante, y ahí, en ese estacionamiento, con el motor apagado y las ventanas cerradas, me quebré. Lloré como no lloraba en años, sollozos profundos que me salían desde el estómago, lágrimas que mojaron mi vestido azul cielo, ese que Rodrigo me había regalado cuando todavía era mi hijo. No era por el dinero, nunca fue por el dinero. Era porque mi hijo, mi único hijo, el niño que saqué adelante sola, el que abracé cuando lloraba por las noches extrañando a su padre, el que me decía, eres la mejor mamá del mundo, cada cumpleaños. Ese hijo me veía como estorbo, como fuente de recursos, como algo que administrar. No como madre, como carga. Conduje a casa sin recordar el camino. Entré a mi sala vacía, me senté en mi sillón y me quedé ahí, en la oscuridad, viendo las fotografías en la pared. Rodrigo a los 5 años, con su uniforme de la primaria. Rodrigo a los 15, en su graduación de secundaria. Rodrigo a los 24, el día que se tituló de contador. En todas esas fotos yo estaba a su lado, sonriendo, orgullosa. ¿En qué momento me convertí en su enemiga? Tomé mi teléfono. Casi marqué. Casi cedí. Casi les dije, está bien, tomen todo, firmaré lo que quieran, solo no me abandonen. Pero entonces mi mirada cayó sobre la foto de don Esteban que tenía en mi pequeño altar, junto a la Virgen de Guadalupe y la foto de mi esposo. Don Esteban me miraba con esos ojos sabios, y recordé sus palabras. Los buitres solo respetan a quien vuela más alto que ellos. Dejé el teléfono. Fui a mi closet. Del fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos, saqué una caja metálica con llave. La abrí. Ahí estaban.
todos los documentos, la escritura de Cuernavaca, los estados de cuenta bancarios, las inversiones, las pruebas de que yo no era la anciana vulnerable que Vanessa creía. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado hacía años. Licenciado Bermúdez, soy Amelia Saldívar. Necesito actualizar mi testamento. ¿Puede recibirme mañana? Por supuesto, doña Amelia. ¿A las 11? Perfecto. Colgué. Y sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa que no era de alegría. Era de determinación. Porque Vanessa acababa de despertar algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Mi dignidad. Y estaba a punto de recordarles a todos que Amelia Saldívar no era una víctima, era una sobreviviente. Y las sobrevivientes no se rinden, contraatacan. Esa madrugada lloré todas las lágrimas que había guardado en 40 años de fortaleza. Eran las 3 de la mañana. No podía dormir. El insomnio se había convertido en mi compañero más fiel desde aquella comida desastrosa del domingo. Me levanté de la cama, me puse mi bata vieja de algodón y caminé descalza hasta la sala. La casa estaba en completo silencio. Ese silencio pesado que solo conocen quienes viven solos. El silencio que amplifica cada pensamiento, cada miedo, cada dolor. Me senté en el sofá, abracé mis rodillas contra el pecho como cuando era niña asustada y miré las fotografías que llenaban la repisa junto al televisor. Ahí estaba Rodrigo. En todas partes. Rodrigo bebé envuelto en su cobija azul. Rodrigo de 3 años, con su triciclo rojo. Rodrigo de 7, el día que su padre murió, aferrado a mi falda con los ojos hinchados de llorar. Tomé esa foto entre mis manos. La estudié como si pudiera encontrar respuestas en ese niño congelado en el tiempo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué momento lo perdí? Recordé el día del accidente de su padre, Carlos, mi esposo durante 12 años, trabajador de construcción, honesto hasta la médula, el tipo de hombre que compartía su torta con cualquier compañero que no trajera almuerzo. Cayó de un andamio de 5º piso, murió instantáneamente. La constructora no nos dio nada. Dijeron que había sido negligencia de él, que no usó el arnés correctamente. Mentiras. Pero éramos pobres, sin abogados, sin voz. Me quedé sola con Rodrigo. 7 años, 1er grado de primaria. Recuerdo esa primera noche sin Carlos. Rodrigo no podía dormir. Se metió a mi cama llorando. Mami, ¿por qué se fue papá? No se fue, mi amor. Tuvo que irse al cielo. ¿Por qué no nos llevó? Porque nosotros tenemos que quedarnos aquí. Pero él nos cuida desde arriba. Esa noche le prometí algo. Se lo susurré al oído mientras lo mecía entre mis brazos. Te prometo que nunca te va a faltar nada. Te prometo que vas a estudiar. Te prometo que vas a tener una vida mejor que la que tuvimos tu papá y yo. Te lo prometo. Y cumplí. Vaya si cumplí. Me desdoblé en 1000. Trabajaba doble turno cuando podía. Maestra por la mañana en la escuela pública. Clases particulares por las tardes. Los sábados vendía tamales que preparaba desde las 4 de la madrugada. Los domingos lavaba ropa ajena. Rodrigo nunca supo cuántas veces me acosté sin cenar para que él tuviera desayuno. Nunca supo cuántas veces empeñé mis aretes de oro, mi cadena, mi anillo de bodas para pagarle los útiles escolares. Nunca supo que vendí el único televisor que teníamos para pagarle su examen de admisión a la universidad. Lo protegí de todo eso. Quería que su infancia fuera lo más normal posible, que no cargara con la culpa de nuestra pobreza. Y lo logré. Rodrigo se graduó de contador, con mención honorífica. Yo estaba en primera fila el día de su graduación, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, con los ojos inundados de orgullo. Después de la ceremonia, me abrazó, fuerte, como cuando era niño. Mamá, todo lo que soy es gracias a ti. Todo. Nunca voy a olvidarlo. Te lo prometo. ¿Dónde quedó esa promesa? ¿Dónde quedó ese hombre que me abrazó hace 20 años? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían saliendo. Como río desbordado.
Porque el dolor no era solo por Rodrigo, era por todo. Por los años de sacrificio que ahora parecían no valer nada. Por las noches sin dormir cuidándolo cuando tenía fiebre. Por las veces que caminé bajo la lluvia porque no tenía para el camión. Por los cumpleaños que pasé sola porque estaba trabajando para darle los suyos. Por la vida que no viví porque la invertí en él, y ahora él me veía como carga. Tomé mi teléfono, las 3:15 de la mañana. Marqué el número de Vanessa. Mi dedo tembló sobre el botón de llamar. Casi lo hice. Casi la llamé para decirle: está bien, ganan. Pueden quedarse con el auto, con el dinero, con lo que quieran. Solo no me quiten a mi hijo. Solo déjenme ser parte de su vida. Porque eso era lo que más dolía. No perder el dinero. No perder el auto. Perder a Rodrigo. Mi dedo estaba a milímetros de presionar el botón. Pero entonces mi mirada se desvió hacia el altar en la esquina de la sala. Ahí estaba la Virgen de Guadalupe que mi madre me había regalado cuando me casé. La veladora parpadeante proyectaba sombras sobre las fotografías. La foto de Carlos, mi esposo, con su sonrisa enorme y sus manos callosas de tanto trabajo. La foto de mis padres, ya fallecidos ambos. Mi madre con su delantal florido, mi padre con su sombrero de paja. Y la foto de don Esteban, con su suéter beige y sus lentes gruesos, mirándome con esa sabiduría que solo da la vida. Don Esteban. Recordé una conversación que tuvimos poco antes de su muerte. Estábamos en su jardín, él regando sus rosales, yo ayudándolo a sostener la manguera porque sus manos ya no tenían fuerza. Amelia, ¿sabes cuál es la diferencia entre la bondad y la idiotez? No, don Esteban. La bondad es dar cuando tienes. La idiotez es dar cuando te están robando. La bondad es ayudar al que lo necesita. La idiotez es dejarte usar por el que solo quiere aprovecharse. ¿Y cómo sabes cuál es cuál? Cuando alguien que dices amar te trata peor que a un extraño. Ahí está tu respuesta. Me paré del sofá. Guardé el teléfono. Caminé hacia el altar. Encendí una nueva veladora. Don Esteban, susurré en la oscuridad. Me dijiste que guardara mi as bajo la manga. Me dijiste que esperara el momento correcto. Creo que ese momento llegó. El silencio de la casa pareció contestarme, no con palabras, con certeza. Regresé a mi habitación. Del closet saqué la caja metálica. La abrí sobre mi cama. Documentos, pruebas, mi verdadero patrimonio. La escritura de la casa de Cuernavaca, valuada ahora en 3.800.000 pesos. Los estados de cuenta, 492.000 pesos ahorrados durante 25 años. Las constancias de las rentas, 18.000 pesos mensuales durante los últimos 10 años. Saqué una calculadora y empecé a sumar. Todo lo que Vanessa y Rodrigo no sabían que existía. El total me dejó sin aliento. 4.292.000 pesos. Yo, la maestra jubilada que ya no servía para nada. La anciana que necesitaba ayuda para administrarse. La mujer a la que querían meterle un poder notarial para controlarla. Yo tenía casi 4,5 millones de pesos, y ellos no tenían idea. Una parte de mí, la parte débil, todavía sentía culpa. Todavía pensaba, pero es mi hijo, debería compartir esto con él. Pero entonces recordé sus ojos del domingo. Esos ojos que me miraron no como madre, sino como mercancía. Recordé cómo no me defendió cuando Vanessa me humilló. Recordé los 73,000 pesos que le presté y nunca me devolvió. Recordé cada comentario venenoso de Vanessa que él permitió. Y algo dentro de mí se endureció, como cemento secándose bajo el sol. Rodrigo había tomado su decisión. Escogió a Vanessa. Escogió la codicia. Escogió tratarme como estorbo. Ahora yo tomaría la mía. Saqué mi libreta de direcciones. Busqué un nombre. Lupita Contreras. Lupita, mi exalumna. Una de las mejores estudiantes que tuve en 40 años de docencia. Brillante, trabajadora, soñadora. La vida la golpeó duro.
A los 23 tuvo un hijo, Sebastián, con parálisis cerebral. El padre desapareció cuando se enteró del diagnóstico. Ahora Lupita tenía 28 años. Trabajaba limpiando casas, 5 casas diarias. De 6 de la mañana a 9 de la noche, ganando 250 pesos por casa. 1,250 al día cuando conseguía las 5 casas. Todo para las terapias de Sebastián. Fisioterapia 3 veces por semana. 1,000 pesos cada sesión. No tenía auto. Llevaba a Sebastián en camión. 3 camiones. Hora y media de ida. Hora y media de vuelta. Con un niño de 5 años en silla de ruedas. Yo la veía de vez en cuando. Le llevaba despensa. Le daba algo de dinero cuando podía. Pero nunca tanto como ella necesitaba. Miré el reloj. 4 de la mañana. Esperaría hasta las 7 para llamarla. Me acosté de nuevo. Esta vez logré dormir 2 horas. Cuando desperté, era un nuevo día. Y yo era una nueva Amelia. Una que ya no iba a pedir permiso para defender su dignidad. Mientras ellos planeaban despojarme, yo ya había movido todas las piezas del tablero. A las 7 de la mañana en punto, marqué el número de Lupita. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba cansada. Probablemente ya llevaba 1 hora despierta preparando a Sebastián para el día. Lupita, soy la maestra Amelia. ¡Maestra! Su voz se iluminó inmediatamente. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, mi niña. Oye, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir a mi casa hoy? Como a las 9. Hubo una pausa. Escuché el sonido de platos chocando al fondo. Es que, maestra, hoy tengo 4 casas programadas. No puedo faltar porque... Te voy a pagar el día completo. 1,200 pesos. Solo necesito 2 horas de tu tiempo. Otra pausa. Más larga. ¿Está usted bien, maestra? ¿No le pasó algo malo? Me reí. Una risa genuina por primera vez en días. Al contrario, Lupita, te va a pasar algo muy bueno. Confía en mí. Está bien. Ahí estaré a las 9. Colgué y empecé a prepararme. Me bañé, me vestí con unos pantalones negros y una blusa color vino. Me recogí el cabello. Me puse mis aretes de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial. Preparé café, pan dulce. Puse la mesa como si recibiera a alguien importante. Porque Lupita era importante. Más importante que Vanessa alguna vez podría ser. A las 9:05 sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaba Lupita. 28 años, pero parecía de 35. El trabajo duro envejece. Traía jeans gastados, tenis viejos, una blusa de manga larga con una mancha de cloro en el hombro. Su cabello recogido en una cola de caballo apretada, sin maquillaje, ojeras profundas, pero sus ojos brillaban, siempre brillaban. Maestra. Me abrazó fuerte. Olía a jabón barato y a cansancio. Pasa, mi niña, siéntate. La llevé a la sala. Le serví café y pan. Ella comió como quien no había desayunado. Probablemente no lo había hecho. ¿Y Sebastián?, pregunté. Con mi mamá. Ella lo cuida mientras trabajo. Se limpió las migajas de los labios. Maestra, ¿para qué me necesita? Me senté frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. Estaban ásperas, agrietadas. Manos de mujer que trabaja sin descanso. Lupita, ¿recuerdas lo que me escribiste en tu carta de graduación de 6º año? Se sonrojó. Maestra, eso fue hace 17 años. Yo sí lo recuerdo. Decías, maestra Amelia, usted me enseñó que ser pobre no significa ser menos. Que con esfuerzo y educación puedo llegar a donde quiera. Algún día voy a ser doctora y voy a ayudar a niños como yo. Y todo será gracias a usted. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. No llegué a ser doctora, susurró. Lo siento, maestra. La decepcioné. No me decepcionaste. La vida te puso obstáculos que nadie debería enfrentar sola. Pero sigues luchando. Sigues siendo esa niña brillante que nunca se rinde.
y eso vale más que 1000 títulos universitarios. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Para qué soy buena, maestra? Respiré profundo. Esto era importante. Tenía que decirlo bien. Necesito que me acompañes a hacer un trámite, hoy mismo, y después quiero regalarte algo. ¿Regalarme? Maestra, no puedo aceptar nada, ya hace mucho por... Es mi auto. Se quedó congelada. Me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Mitsuru Plateado 2010. Quiero regalártelo. Hoy, ahora, para ti. Lupita negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. No, maestra, no puedo. Es su auto. Lo necesita. Tú lo necesitas más. Llevas a Sebastián en 3 camiones para sus terapias. Esos son 4 horas diarias de transporte. Con mi auto, lo harías en 40 minutos. Podrías trabajar más casas, ganar más, darle mejores terapias a tu hijo. Pero maestra, Lupita, mi voz se volvió firme. Escúchame bien, durante 40 años fui maestra. Enseñé a cientos de niños. La mayoría me olvidó. Algunos me recuerdan en diciembre, me mandan un mensaje de Navidad y ya. Pero tú siempre has estado ahí. Cuando me dio neumonía hace 3 años, tú venías cada tercer día a traerme sopa. Cuando cumplí 65, tú fuiste la única exalumna que me llevó pastel. Cada mes de mayo, me mandas flores por el Día del Maestro, aunque sé que no tienes dinero ni para tus gastos. Ella sollozaba ahora. Es que usted fue la única que creyó en mí, maestra. Cuando todos decían que era una niña tonta de colonia pobre, usted me dijo que era inteligente. Me consiguió la beca para la secundaria. Me regaló libros. Me enseñó que valía algo. Y ahora yo quiero que ese auto te enseñe algo más. Que en este mundo todavía hay gente que da sin esperar nada a cambio. Que todavía existe la gratitud sin interés. Que tu valor no depende de lo que tienes, sino de quién eres. La abracé mientras lloraba en mi hombro. 30 minutos después, estábamos en el registro público de la propiedad. El trámite fue sorprendentemente rápido. 3,200 pesos. Yo los pagué sin pestañear. En 2 horas, el auto estaba legalmente a nombre de Lupita Contreras Ramírez. Le entregué las llaves. Ella las tomó con manos temblorosas. Maestra, no sé cómo agradecerle. Ya me lo agradeciste, con años de cariño genuino. Eso es más de lo que mi propia familia me ha dado. Salimos del edificio. El Tsuru estaba estacionado afuera, brillante bajo el sol de mediodía. Lupita lo rodeó, tocando el cofre como si no fuera real. Es mío, susurró. De verdad es mío. Es tuyo. Se subió, ajustó el asiento, el espejo retrovisor, puso las manos en el volante y cerró los ojos. Voy a cuidarlo como oro, maestra, se lo juro, y cada vez que lo maneje, voy a pensar en usted. Solo prométeme una cosa, lo que sea. Cuando Sebastián esté grande, cuando tú estés mejor, cuando la vida te sonría otra vez, pásale el favor a alguien más. Ayuda a quien lo necesite, así como yo te ayudé. Así como tú ayudaste a cuidarme. El amor se multiplica cuando se comparte. Lo prometo, maestra. Lo prometo. Se fue manejando despacio, cuidadosa. La vi alejarse y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Regresé a mi casa caminando. Eran las 12:30. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Ya sabía quién era. Abrí la puerta. Ahí estaba Vanessa, vestida con pantalones de vestir negros y blusa blanca, cabello suelto, maquillaje perfecto. Y detrás de ella, un hombre de unos 50 años, barrigón, con una camiseta que decía «Compro autos». «Hola, Amelia. Vine por las llaves del auto». Su voz era de triunfo anticipado. «Este es el señor Jacinto. Te va a dar 85,000 pesos en efectivo. Nada de cheques ni transferencias. Efectivo. 85,000 que seguramente iban directo a su bolsa». Me quedé parada en la puerta, tranquila, serena.
Vanessa, ¿podrías acompañarme al estacionamiento? Ella frunció el ceño, confundida por mi tono calmado. ¿Para qué? Dame las llaves y ya. Acompáñame. Caminé hacia el estacionamiento lateral de la casa. Ella y el señor Jacinto me siguieron. Llegamos al espacio donde siempre estaba Mitsuru. Vacío, completamente vacío. El silencio duró 3 segundos. Luego Vanessa explotó. ¿Dónde está el auto? La miré a los ojos, sin miedo, sin temblor. Lo regalé. Su rostro pasó por 5 emociones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, furia, pánico, odio. ¿Qué? Lo regalé a alguien que realmente lo necesitaba, alguien que sí merece mi generosidad. Estás loca, ese auto valía 85,000 pesos. Era mi auto, yo decidí qué hacer con él. El señor Jacinto carraspeó incómodo. Oiga, señora, si no hay auto, yo me retiro. ¡Espere! Vanessa lo agarró del brazo. Ella va a recuperar ese auto, ¿verdad, Amelia? No. Te voy a demandar. Ese auto era patrimonio familiar. Sonreí, esa sonrisa que ahora era mi arma. Nunca fue patrimonio familiar, Vanessa. Era mi propiedad privada. Y lo que es mío, hago con ello lo que me da mi gana. Sin tu permiso, sin el permiso de nadie. Sacó su teléfono y marcó frenéticamente. ¡Rodrigo! ¡Tu mamá regaló el auto! ¡Sí, lo regaló! ¡Ven ahora mismo! Colgó y me miró con un odio que ya no se molestaba en ocultar. Esto no se va a quedar así, vieja inútil. Y fue en ese momento cuando supe que la máscara había caído para siempre. El monstruo real acababa de salir a la luz. Ahí vi el monstruo real, sin disfraces, sin sonrisas, solo codicia y odio. El señor Jacinto se fue tartamudeando disculpas. Vanessa y yo nos quedamos paradas en el estacionamiento vacío, mirándonos como 2 gladiadoras en la arena. Voy a entrar a mi casa, dije con calma. Tú puedes irte o quedarte en la calle, pero no vas a entrar. Claro que voy a entrar, voy a esperar a que llegue Rodrigo. En la calle. Le cerré la puerta en la cara. La escuché gritar del otro lado. Palabras que nunca pensé que alguien me diría. Insultos que una nuera jamás debería decirle a su suegra. Pero ya no me importaba. Me senté en mi sala. Serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía firme. Era extraño. Después de meses de miedo, de dudas, de querer complacer a todos, ahora solo sentía claridad. 20 minutos después, escuché el auto de Rodrigo estacionándose afuera, la puerta de él cerrándose, voces alteradas, Vanessa llorando, gritando, explicando, luego los golpes en mi puerta. ¡Mamá, abre! Me levanté despacio. Abrí. Rodrigo estaba desencajado, sudoroso. Había salido corriendo de su trabajo, todavía traía su gafete colgando del cuello. Vanessa, detrás de él, con los ojos rojos, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Ya no parecía la mujer perfectamente arreglada. Parecía lo que era. Una mujer desesperada que acababa de perder 85,000 pesos. «Mamá, ¿qué hiciste?» La voz de Rodrigo temblaba entre confusión y enojo. «Regalé mi auto». ¿A quién? A Lupita Contreras. ¿La recuerdas? Mi exalumna, la que tiene un hijo con parálisis cerebral. «Ese auto valía dinero», gritó Vanessa desde atrás. «Era mi dinero», respondí sin alterarme. «No tienes derecho». Vanessa intentó entrar, pero Rodrigo la detuvo con el brazo. «Mamá». Rodrigo respiró profundo, tratando de calmarse. Ese auto lo necesitábamos. Vanessa y yo teníamos planes. Ustedes tienen muchos planes con lo mío, Rodrigo, pero nunca me preguntan. Porque eres nuestra familia, se supone que la familia se ayuda. Ayudar es diferente a despojar. «Nadie te está despojando». Vanessa logró empujar a Rodrigo y entrar a mi casa. «Eres una malagradecida. Rodrigo te mantuvo toda tu vida y así le pagas». Me reí.
una risa seca, sin humor. ¿Rodrigo me mantuvo? ¿Eso le dijiste, Vanessa? Es la verdad. Me volteé hacia mi hijo. Lo miré directo a los ojos. Rodrigo Saldívar Mendoza, mírame a los ojos y dime, ¿alguna vez tú me mantuviste? Bajó la mirada. Eso me dio la respuesta. Te voy a refrescar la memoria, continué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Yo te mantuve a ti desde que tenías 7 años. Yo trabajé doble turno. Yo vendí tamales. Yo lavé ropa ajena. Yo me acosté sin cenar para que tú comieras. Yo vendí mi televisor para pagar tu examen de universidad. Yo pagué tu carrera completa. Y cuando te graduaste, cuando empezaste a trabajar, lo único que te pedí fue que me visitaras los domingos. Nada más, ni un peso, solo tu tiempo. Rodrigo tragó saliva. Mamá, yo... Y luego llegó ella. Señalé a Vanessa. Y los domingos se volvieron quincenales, luego mensuales, luego casi nunca. Y cuando venías, era para pedirme dinero. 5,000, 12,000, 20,000, 73,000 pesos en 2 años, Rodrigo. ¿Cuánto de eso me has devuelto? Silencio. 0, nada. Y aún así, nunca te lo reclamé. Porque eras mi hijo, porque pensé que lo necesitabas. Sí, lo necesitábamos, gritó Vanessa. Cállate, le dije con una frialdad que la hizo retroceder. Tú no eres parte de esta conversación. Esto es entre mi hijo y yo. Soy su esposa. Eres una sanguijuela. Vanessa se lanzó hacia mí. Rodrigo la detuvo justo a tiempo. Suéltame. Esta vieja necesita que alguien le diga sus verdades. ¿Mis verdades? Me acerqué a ella sin miedo. ¿Quieres verdades, Vanessa? Te voy a dar verdades. Sé que cuando Rodrigo te conoció, tenías 68,000 pesos de deuda en tarjetas de crédito. Sé que te corrieron de 3 trabajos en 2 años. Sé que el negocio de belleza, al que le metí 20,000 pesos de mis ahorros, era una estafa piramidal que tú sabías que iba a tronar. ¿Cómo? Su rostro palideció. Porque no soy la anciana idiota que crees. Porque contraté a un investigador privado hace 6 meses, cuando empezaste a insinuar lo del poder notarial, porque algo en mi intuición me decía que había algo podrido. Y tenía razón. Saqué una carpeta de mi librero. La abrí frente a ellos. Fotografías, documentos, estados de cuenta. Estas son tus deudas actuales, Vanessa. 122,000 pesos. ¿Qué has estado pagando con el sueldo de Rodrigo mientras gastas en ropa, en salón, en restaurantes caros con tus amigas? Rodrigo tomó la carpeta. Sus manos temblaban mientras hojeaba los papeles. Vanessa, ¿esto es real? ¿Yo puedo explicar? ¿Y esto? Rodrigo señaló otra foto. ¿Quién es este hombre? Era una foto de Vanessa en un café, con un hombre de unos 35 años, tomados de la mano. Es mi primo. Tu primo vive en Monterrey, Vanessa. Tú misma lo dijiste. Este hombre es David Estrada, gerente de un banco, casado, 2 hijos, y tu amante desde hace 8 meses. El silencio fue absoluto. Rodrigo dejó caer la carpeta. La miró como si nunca la hubiera visto antes. ¿Me estás engañando? No, esa foto está sacada de contexto. Tu mamá está mintiendo. El investigador tiene 23 fotos más, y videos, en hoteles, en su carro, en departamentos que renta por hora. Vanessa me miró con un odio tan puro que casi podía tocarlo. ¿Por qué?, susurró Rodrigo, con la voz quebrada. ¿Por qué te casaste conmigo si no me querías? Vanessa no respondió. Yo respondí por ella. Porque pensó que eras un tonto con una mamá con dinero. Pensó que yo tenía propiedades, ahorros, herencias. Pensó que si se casaba contigo, podría manipularte para sacarme todo. Por eso las visitas constantes. Por eso revisar mis cajones. Por eso lo del poder notarial. Por eso quería venderme, internarme, desaparecerme. ¡Mentiras! Vanessa estaba histérica ahora. Todos son mentiras de esta vieja resentida. ¿Resentida? Mi voz se volvió de acero.
Resentida estaría si me hubiera quedado callada, si hubiera firmado tu poder, si hubiera dejado que me encerraras en un asilo mientras te quedabas con mi casa. Pero no soy resentida, Vanessa. Soy inteligente, algo que tú nunca fuiste. Se lanzó otra vez hacia mí. Esta vez Rodrigo no pudo detenerla a tiempo. Me empujó. Caí sobre el sofá. «Vete al diablo, vieja amargada. Todo esto es tu culpa. Si no fueras tan egoísta, si nos hubieras dado lo que te pedimos, nada de esto habría pasado». Rodrigo la agarró de los brazos y la jaló hacia atrás. «Sal de aquí, sal de la casa de mi madre. Suéltame. Dije que salgas». La arrastró literalmente hasta la puerta. Ella gritaba, lloraba, pateaba. «Rodrigo, no me hagas esto. Te amo. Ella te está mintiendo. Ella quiere separarnos». La sacó a la calle y cerró la puerta. Vanessa golpeó desde afuera, gritando obscenidades, amenazando, llorando. Rodrigo se recargó contra la puerta, respirando agitado, con los ojos llenos de lágrimas, y entonces se derrumbó. Se deslizó hasta quedar sentado en el piso, la espalda contra la puerta, la cabeza entre las manos, y lloró como no lloraba desde que era niño. «Lo siento, mamá», sollozaba. «Lo siento tanto. ¿Qué hice? ¿Qué hice?» Me senté en el piso junto a él. Puse mi mano en su espalda. Y por primera vez en meses sentí que mi hijo había regresado. Pero el dolor apenas comenzaba a sanar, y las revelaciones todavía no terminaban. Fue entonces cuando saqué el sobre Manila que llevaba esperando 3 años. Rodrigo seguía en el piso, sollozando con la cara entre las manos. Afuera, Vanessa había dejado de gritar. Escuché su auto arrancando, las llantas chirriando contra el pavimento al salir disparada. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron. 67 años pesan cuando cargas tanto dolor. «Rodrigo, levántate, ven a la mesa». Él me miró con los ojos hinchados, rojos. Parecía un niño perdido. «Mamá, lo arruiné todo, todo». «Levántate». Obedeció como autómata. Se sentó en la silla del comedor, encorvado, derrotado. Yo me senté frente a él. Puse el sobre Manila sobre la mesa. Ese sobre amarillento que había guardado en mi closet durante años. El que contenía mi verdad, mi secreto, mi as bajo la manga. «Antes de que hablemos de tu matrimonio, de Vanessa, de lo que vas a hacer ahora, necesito mostrarte algo». «¿Qué es eso?» «Tu herencia, o lo que iba a ser tu herencia». Frunció el ceño, confundido. Abrí el sobre, saqué los documentos uno por uno, colocándolos frente a él como cartas de póker sobre la mesa. Primero, la escritura de la propiedad de Cuernavaca. Rodrigo la tomó, leyó. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Esto es una casa?» «Una casa de 2 pisos con jardín. 2,000 metros cuadrados de terreno, en una zona privada de Cuernavaca, valuada en 3,800,000 pesos. ¿De quién es?» «Mía». El papel tembló en sus manos. «¿Desde cuándo?» «Desde 2009. Hace 25 años». «¿25 años? ¿Y nunca me dijiste?» «No». «¿Por qué?» Respiré profundo. Esta era la parte difícil. Porque don Esteban, mi vecino, el señor que tú ayudabas cuando eras adolescente, me la heredó antes de morir, junto con ahorros. Me pidió que no le dijera a nadie. Que esperara. Que observara quién me amaba por quien yo era, no por lo que tenía. Saqué el segundo documento. Los estados de cuenta bancarios. 492,000 pesos en ahorros, más lo que genera la renta de esa propiedad. 18,000 pesos mensuales durante los últimos 10 años. Dinero que invertí, que guardé, que multipliqué. Rodrigo miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. «Mamá, tú tienes 4,292,000 pesos en total». «Sí». Se llevó las manos a la cabeza. Cerró los ojos. «No puede ser. No puede ser». Saqué el tercer documento.
el que más me dolía mostrar. Este es mi testamento, el que hice hace un año, poco después de que te casaras con Vanessa. Lo deslicé hacia él. Lo leyó en silencio. Sus labios se movían, formando las palabras sin sonido. Terminó de leer. Me miró con lágrimas frescas en los ojos. Me dejabas todo, el 100%. La casa de Cuernavaca, los ahorros, esta casa, todo, para ti, mi único hijo. Mamá, pero algo empezó a cambiar. Tú empezaste a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, los préstamos más constantes, Vanessa más agresiva, y yo empecé a dudar. ¿A dudar de qué? De si realmente me querías, o si solo esperabas que me muriera para heredar. No, mamá, no, yo nunca. Déjame terminar. Levanté la mano. Entonces tomé una decisión hace 3 meses. Fui al notario otra vez. Saqué el cuarto documento, el Nuevo Testamento, fechado apenas 2 meses atrás. Este es mi testamento actualizado, firmado el 15 de agosto de 2024. Se lo entregué. Vi cómo su rostro pasaba del shock al horror absoluto. ¿Solo el 30%? Solo el 30% para ti. El 70% restante se divide entre 3 de mis exalumnas. Lupita Contreras, a quien le di el auto esta mañana. Marcela Olvera, quien me cuida cuando me enfermo. Y Rosario Telles, quien me visita cada domingo para jugar dominó y platicar. Pero mamá, soy tu hijo. Y ellas son las que me tratan como ser humano, las que me llaman para preguntar cómo estoy sin querer nada a cambio, las que me abrazan con cariño genuino, no con interés. Yo te amo, mamá, te amo. Ámame ahora que estoy viva, Rodrigo, no cuando esté muerta. Se quebró otra vez, lloró con sollozos profundos, desgarradores. Perdóname, por favor, perdóname. Fui un idiota. Un completo idiota. Dejé que Vanessa me envenenara. Dejé que me manipulara. Te fallé. Le fallé a la única persona que siempre estuvo para mí. Me levanté. Rodeé la mesa. Me arrodillé junto a él, ignorando el dolor en mis rodillas. Tomé su rostro entre mis manos, como hacía cuando era niño y necesitaba que lo viera a los ojos. Rodrigo, mírame. Abrió los ojos, esos ojos que eran idénticos a los de su padre. Te perdono. ¿De verdad? De verdad, porque eres mi hijo, porque te amo. Porque sé que el Rodrigo que yo crié sigue ahí, enterrado bajo las mentiras de Vanessa. ¿Pero qué? Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Perdonar significa que no voy a cargar con el rencor, pero la confianza, esa se reconstruye y toma tiempo. El tiempo que necesites, mamá, el tiempo que necesites. Y ese testamento no va a cambiar, no por ahora. Necesito ver acciones, no palabras. Necesito ver que realmente entendiste la lección. Asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y Vanessa? Vanessa es tu problema, no mío. Tú decides qué hacer con tu matrimonio. Pero te voy a decir algo. Una mujer que te engaña, que te usa, que manipula a tu madre, esa mujer no te ama, nunca te amó. Lo sé, ahora lo sé. Se quedó sentado ahí, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Toda mi vida financiera expuesta, todos mis secretos revelados. Durante años creí que eras una maestra pobre que apenas sobrevivía con su pensión, dijo finalmente, con voz hueca. Y resulta que eres millonaria. No soy millonaria, Rodrigo. Soy una mujer que aprendió a ser precavida, que aprendió que el dinero da opciones, pero no da amor, que aprendió que a veces tienes que guardar secretos para protegerte. ¿De tu propia familia? De cualquiera que te vea como recurso, no como persona. Silencio largo. Solo el tic-tac del reloj de pared. ¿Qué hago ahora, mamá? Ahora te vas a tu casa. Vas a pensar bien las cosas. Vas a decidir si quieres seguir con Vanessa o no.
y vas a empezar a construir tu propia vida, sin depender de mí, sin esperar mi dinero, solo tú. ¿Me vas a dejar verter? Cuando quieras, pero con reglas. Llamas antes de venir. No traes a Vanessa a menos que yo lo autorice, cosa que no va a pasar pronto. Y vienes porque quieres verme, no porque necesitas algo. Acepto, todo, lo que sea. Se levantó. Yo también. Nos abrazamos, un abrazo largo, apretado, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Te amo, mamá, de verdad te amo. Y yo a ti, mi niño, siempre. Se fue con los hombros caídos, derrotado pero consciente. Vi su auto alejarse por la ventana. Me senté en mi sillón favorito. Silencio, mi casa, vacía, tranquila. Por primera vez en años, ese silencio no se sentía pesado. Se sentía como paz. Tomé mi teléfono y marqué a Lupita. «Maestra, ¿cómo va el auto?» «Maestra, no sabe». Sebastián está feliz. Lloraba de emoción. Hicimos el recorrido a la terapia en 35 minutos. 35, lo que antes nos tomaba 3 horas. Sonreí. Una sonrisa genuina, caliente. Me alegro tanto, mi niña. «Maestra, ¿está usted bien?» La escucho rara. «Estoy perfecta, Lupita. Por primera vez en mucho tiempo estoy perfecta». Colgué. Miré el altar. Don Esteban me miraba desde su fotografía. «Tenías razón, viejo. Los buitres solo respetan a quien vuela más alto que ellos». Y hoy volé. Esa noche dormí 9 horas seguidas, sin pesadillas, sin insomnio, solo paz, porque había recuperado algo más valioso que 4 millones de pesos. Había recuperado mi dignidad, y nadie, nunca más, me la iba a quitar. No busqué venganza, busqué enseñarles lo que nunca aprendieron, el valor del respeto. Pasaron 2 semanas desde aquel día, 2 semanas de silencio absoluto de parte de Vanessa. 2 semanas de llamadas diarias de Rodrigo, al principio torpes, nerviosas, luego cada vez más genuinas. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya desayunaste? ¿Necesitas que te lleve algo del súper?» Recordé que hoy es el aniversario de la muerte de papá. Voy a llevarle flores al panteón. ¿Quieres acompañarme? Pequeños gestos, intentos genuinos de reconectar. Yo respondía con cautela, con cariño, sí, pero con límites claros. «Buenos días, hijo. Estoy bien. Ya desayuné, gracias. Pero puedes venir a tomar café si quieres». «Sí, acompáñame, pero ven solo». Y venía solo. El Rodrigo que llegaba a mi puerta ya no era el hombre encorvado, manipulado, que repetía palabras ajenas. Era alguien más despierto, más consciente. Todavía dolido, pero peleando por regresar. Una tarde de octubre llegó con una bolsa del súper. «Te traje las galletas Marías que te gustan. Y café de olla». «Gracias, hijo». Preparé café. Nos sentamos en la mesa del comedor, como antes. Como cuando las cosas eran simples. «Mamá, necesito decirte algo». Mi corazón se tensó. Aquí venía. «Dime». «Me voy a divorciar de Vanessa». No dije nada, solo esperé. «Ya hablé con un abogado. Es divorcio necesario, adulterio comprobado. Tengo las fotos que me diste, y el investigador me pasó más evidencias. Videos, mensajes, todo». «¿Cómo te sientes?», rió amargo. «Como un idiota, como el hombre más estúpido del planeta. Estuve casado 3 años con alguien que nunca me amó, que solo me usó. Y yo feliz, creyéndome amado. No eres idiota, fuiste ingenuo. Hay diferencia». «¿Cuál?». «Los idiotas no aprenden, los ingenuos sí». Tomó su café. Sus manos temblaban ligeramente. «Vanessa intentó contactarme. Me mandó como 100 mensajes, llorando, diciendo que todo era mentira, que tú inventaste las fotos, que el tal David es solo un amigo, que yo soy el amor de su vida». «¿Y tú qué le dijiste?». «Nada. La bloqueé de todos lados. Teléfono, WhatsApp, redes sociales, todo. No quiero volver a saber de ella nunca». «¿Y ella aceptó?».
No, fue a mi trabajo, hizo un escándalo, llorando frente a todos mis compañeros, diciendo que yo la estaba abandonando sin razón, que mi mamá me había lavado el cerebro. Suspiré. Lo siento, hijo. No te disculpes. Ella se cavó su propia tumba. Seguridad la sacó del edificio. Mi jefe me llamó a su oficina. Le expliqué la situación. Fue comprensivo, pero me dijo que si vuelve va a tener que llamar a la policía. Silencio. También averigüé más cosas, continuó Rodrigo, su voz cada vez más quebrada. El tal David no es el único. Hubo otro hombre antes y otro antes de ese. Vanessa tiene un patrón. Busca hombres con algo de dinero, se casa o se junta con ellos, los exprime hasta que ya no tienen nada y luego pasa al siguiente. ¿Cómo te enteraste? El investigador siguió investigando. Encontró a su exnovio de Monterrey, un contador como yo. Le hizo lo mismo. Lo dejó con deudas de 200,000 pesos. El pobre tipo todavía está pagando tarjetas que ella usó. Me levanté, rodeé la mesa, abracé a mi hijo por la espalda. Lo siento mucho, Rodrigo. Yo también, mamá. Siento haberte expuesto a eso. Siento haber metido esa víbora a nuestra familia. Ya pasó. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdono. Pero la confianza toma tiempo. Asintió contra mi hombro. 3 semanas después, un sábado por la mañana, alguien tocó a mi puerta. Abrí. Vanessa. Pero no la Vanessa arreglada, perfecta, controlada. Esta era otra mujer. Cabello sin lavar recogido en un chongo despeinado, sin maquillaje, ojeras profundas, jeans sucios, sudadera vieja. Amelia, ¿qué quieres? Hablar, por favor, solo 5 minutos. Todo en mí decía que cerrara la puerta, pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de un cierre, me hizo dar un paso atrás. 5 minutos, en la entrada, no pasas. Se quedó parada en el marco de la puerta, mirando el suelo. Vengo a pedirte perdón. No te creo. Es la verdad. Sé que la cagué. Sé que arruiné todo. Sé que nunca debí tratarte como lo hice. ¿Viniste a decirme eso nada más? Vine a pedirte que hables con Rodrigo, que le digas que me dé otra oportunidad, que yo cambié, que yo... Y ahí estaba, la verdadera razón. No voy a hacer eso, Vanessa. Por favor, él te escucha. Si tú le dices que me perdone, él lo hará. Exactamente, me escucha. Por eso no voy a pedirle algo que lo va a destruir otra vez. Yo lo amo. No, tú amas lo que él representa. Estabilidad, un tonto fácil de manipular, acceso a mí, a mi dinero. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué le fuiste infiel? ¿Por qué lo usaste? ¿Por qué cada conversación que tuviste conmigo fue para sacarme algo? Silencio. No tenía respuesta. Vanessa, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Mi hijo merece a alguien que lo ame de verdad, alguien que lo valore. Alguien que no lo vea como medio para conseguir dinero. Tú nunca fuiste esa persona y nunca lo serás. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Y ahí estaba, el monstruo real otra vez. Mi hijo no era feliz contigo, era tu prisionero. Él me eligió a mí, no a ti. Y ahora te deseleccionó. Vive con eso. Cerré la puerta. Ella gritó del otro lado. Palabras venenosas, amenazas vacías. Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir. Eres una... No escuché más. Subí el volumen del radio. 10 minutos después, se fue. Nunca más volvió. El divorcio se finalizó 3 meses después. Diciembre de 2024. Rodrigo no le dio ni un peso. Ella no tenía cómo pelear. El adulterio estaba comprobado. La última vez que supe de ella, se había mudado a Querétaro, con otro hombre, otro contador, otro ingenuo. Algunos nunca aprenden, pero ese ya no era mi problema. Mi problema era reconstruir mi relación con mi hijo. Y despacio, visita tras visita, café tras café, comenzamos. Rodrigo empezó a venir cada domingo otra vez, solo, sin pedir nada.
solo a platicar. Me contaba de su trabajo, de sus planes, de cómo estaba aprendiendo a vivir solo. Es raro, mamá. Nunca había vivido solo de verdad. De la casa contigo pasé directo con Vanessa. Ahora tengo que aprender a cocinar, a lavar mi ropa, a llenar mi propia soledad. Eso es bueno. Necesitas conocerte a ti mismo. ¿Tú crees que algún día pueda volver a confiar en alguien? Sí, pero primero aprende a confiar en ti, en tus instintos, en tu valor. Una tarde de enero de 2025 llegó con algo en las manos. Un sobre blanco. ¿Qué es eso? Ábrelo. Adentro había un cheque, por 73,000 pesos. Rodrigo, es todo lo que te presté. Bueno, que tú me prestaste, con intereses. Me tomó 4 meses ahorrar. Dejé de comer fuera. Vendí cosas que no necesitaba. Hice trabajos extra. Pero aquí está. Completo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No tenías que... Sí tenía. Porque cuando tomas prestado, devuelves. Así me enseñaste. Y me había olvidado. Lo abracé. Fuerte. Estoy orgullosa de ti. No lo merezco todavía. Pero voy a merecerlo. Te lo prometo. Y cumplió. Los siguientes meses, Rodrigo se transformó. Poco a poco, pero firme. Tomó terapia psicológica. Aprendió sobre relaciones tóxicas, sobre codependencia, sobre límites. Empezó a ser el hombre que yo siempre supe que podía ser. Y yo, despacio, fui aflojando los límites, confiando más, creyendo otra vez. El testamento seguía igual, 30% para él, 70% para mis exalumnas. Pero ya no era castigo, era recordatorio. Un recordatorio de que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Que la familia no es solo sangre, es quien está contigo en las buenas y en las malas. Una tarde de abril, mientras tomábamos café en mi jardín, Rodrigo me preguntó, ¿algún día vas a cambiar el testamento? No lo sé. ¿Eso te molesta? No. Bueno, un poco. Soy humano. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Y entiendo que Lupita, Marcela y Rosario se lo merecen tanto o más que yo. Rodrigo, lo que importa no es lo que tengas cuando yo muera. Lo que importa es que me tengas mientras estoy viva. Sonrió. Una sonrisa genuina, limpia. Tienes razón. Como siempre. No siempre. Pero en esto sí. Los domingos volvieron a ser sagrados. Rodrigo venía. A veces traía comida. A veces cocinábamos juntos. Siempre platicábamos. De todo. De nada. De la vida. Como antes. Como debió ser siempre. Si esta historia te enseña algo, que sea esto. Nunca permitas que te roben tu valor por miedo a quedarte sola. Han pasado 8 meses desde aquel martes en que Vanessa entró a mi casa exigiendo las llaves de mi auto. 8 meses que se sienten como una vida entera. Estoy sentada en mi jardín. Son las 4 de la tarde de un sábado de junio. El sol calienta suave. Tengo una taza de café de olla en las manos y una cobija ligera sobre las piernas, aunque no hace frío. Simplemente me gusta sentirme arropada. Miro el espacio vacío donde antes estaba Mitsuru plateado. Y sonrío, porque no perdí un auto ese día. Gané mi dignidad de vuelta. La vida después de la tormenta ha sido diferente, más tranquila, más clara. Como cuando se limpia un vidrio sucio y de repente puedes ver el paisaje completo. Rodrigo viene cada domingo sin falta, a veces entre semana también. Ya no trae cargas en los hombros, ya no repite palabras de otras personas. Es él mismo otra vez, o tal vez es él mismo por primera vez en su vida. Se divorció de Vanessa en febrero. El proceso fue más rápido de lo que esperábamos. Ella no peleó mucho. Supongo que entendió que no tenía caso. O simplemente ya había encontrado su siguiente víctima. Mi hijo vive solo ahora en un departamento pequeño de una recámara en la colonia Narvarte. Cocina sus propias comidas, lava su ropa, paga sus cuentas. Está aprendiendo a ser un hombre completo, no la mitad de alguien. Mamá, me dijo hace 2 semanas mientras lavábamos los platos juntos después de la comida. Creo que nunca fui adulto de verdad hasta ahora.
Siempre dependí de alguien, de ti, luego de Vanessa. Nunca aprendí a estar solo. ¿Y cómo se siente? Aterrador, pero también liberador. Lo abracé con las manos mojadas de jabón y todo. El testamento sigue igual. 30% para Rodrigo. 70% dividido entre Lupita, Marcela y Rosario. ¿Y sabes algo? Ya no me duele esa decisión, porque esas 3 mujeres me han demostrado más amor en estos 8 meses que mucha gente en toda su vida. Lupita viene cada 15 días. Trae a Sebastián, que ahora camina un poco mejor gracias a las terapias constantes que puede pagar porque ya no pierde 4 horas diarias en transporte público. Tiene 6 años. Me dice, abuela Amelia. Cada vez que lo hace, el corazón se me llena. El auto sigue funcionando perfecto. Lupita lo cuida como joya, lo lava cada semana. Le hace su servicio religiosamente. Dice que ese auto cambió su vida. Y yo sé que es verdad. Marcela, otra exalumna, trabaja como enfermera. Viene a checar mi presión cada semana, nunca me cobra. Dice que es lo menos que puede hacer por la maestra que le pagó su uniforme de preparatoria cuando su familia no tenía para comer. Rosario es la más joven, 25 años. Estudia Derecho en la universidad pública, trabaja medio tiempo y estudia medio tiempo. Viene cada domingo por la tarde, después de que Rodrigo se va, y jugamos dominó hasta las 8 de la noche. Platicamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de sus novios desastrosos que le doy consejos que nunca sigue. Me hace reír como nadie. Estas 3 mujeres son mi familia, no porque compartan mi sangre, sino porque compartieron mi vida cuando nadie más quiso. La casa de Cuernavaca sigue rentada. 18,000 pesos mensuales que ahora uso diferente. Becas para exalumnos que no tienen recursos. Despensas para familias necesitadas. Medicinas para vecinos ancianos que no tienen pensión. Don Esteban me dio ese dinero para protegerme. Ahora yo lo uso para proteger a otros. Creo que estaría orgulloso. A veces miro su fotografía en mi altar y le platico, como si estuviera ahí, escuchándome. Tenías razón, viejo. En todo, el dinero sí saca lo peor de las personas, pero también saca lo mejor cuando lo usas bien. Me enseñaste a volar más alto que los buitres, y lo hice. Mi pensión de 15,400 pesos mensuales me alcanza perfectamente. Vivo sola, sin lujos, pero sin carencias. Como siempre viví. La diferencia es que ahora nadie me dice qué hacer con mi dinero. Nadie me dice cómo vivir mi vida. Nadie me trata como carga. Y eso no tiene precio. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido ese día. Si le hubiera dado las llaves del auto a Vanessa. Si hubiera firmado el poder notarial. Si hubiera donado el 60% de mi pensión. Estaría viviendo con 6,000 pesos al mes. Probablemente en un asilo barato. Sin auto. Sin autonomía. Sin dignidad. Rodrigo seguiría casado con Vanessa, siendo su títere, siendo infeliz sin saberlo. Y yo estaría muriendo en vida. Pero no cedí. Sonreí ese día. Y esa sonrisa lo cambió todo, porque la sonrisa no era de derrota, era de estrategia, de poder, de alguien que tenía un as bajo la manga y estaba lista para usarlo. Ahora, sentada en mi jardín, tomando mi café, sintiendo el sol en mi rostro, me doy cuenta de algo. Tengo 67 años. Estadísticamente, me quedan tal vez 15 o 20 años buenos de vida, tal vez menos, tal vez más. Nadie sabe. Pero lo que sí sé es esto. Voy a vivir esos años rodeada de quienes me valoran, no de quienes me calculan. Voy a vivir libre, independiente, dueña de mis decisiones. Voy a morir con dignidad, no como víctima, sino como sobreviviente. Y si de algo sirve esta historia que te conté, si algo puedes llevarte de estas palabras, es que nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. No importa si es tu hijo, tu nuera, tu esposo,
tu familia, quien sea. Si alguien te trata como estorbo, como carga, como recurso, aléjate, porque quedarte por miedo a la soledad es morir en vida. Y créeme, la soledad es mejor compañía que la gente que te desprecia. Aprende a guardar tus haces bajo la manga. No tienes que mostrar todo lo que tienes, todo lo que sabes, todo lo que vales. Espera, observa. Y cuando llegue el momento justo, cuando alguien crea que puede despojarte, ahí muestras tu verdadero poder. Rodrigo ha cambiado. De verdad ha cambiado. Lo veo en sus ojos, en sus acciones, en cómo me habla ahora. ¿Cambiaré el testamento algún día? Tal vez no. Lo que importa es que ahora él entiende que mi amor no se mide en pesos, que mi valor como madre no depende de cuánto le herede, que yo no soy un banco, soy su madre. Y las madres merecen respeto, siempre. Termino mi café. El sol empieza a bajar. Pronto será hora de preparar la cena. Mañana es domingo. Rodrigo vendrá a las 2 como siempre. Traerá pollo rostizado y tortillas. Yo haré arroz y frijoles. Comeremos juntos, platicaremos, reiremos, como familia de verdad. Y por la tarde, Rosario llegará con su dominó y sus historias de la universidad. Mi casa se llenará de voces, de risas, de vida. No de codicia, no de manipulación, no de dolor, sino de amor genuino. Y eso es lo único que realmente importa al final. Me levanto de mi silla, recojo la taza vacía, miro una última vez el espacio donde estaba mi auto. Gracias, Tsuru, susurro al viento. Fuiste más que un auto. Fuiste mi instrumento de justicia, mi manera de recuperar lo que me quitaron, mi dignidad. Entro a mi casa, cierro la puerta y siento paz. Paz profunda, completa, de esas que solo conocen quienes pelearon por ella y la ganaron. Tengo 67 años. Me llamo Amelia Saldívar García. Fui maestra durante 40 años y le enseñé a cientos de niños a leer, a sumar, a respetar. Pero la lección más importante que di fue la última, la que le di a mi hijo y a su esposa manipuladora. La lección de que la dignidad no se negocia, no se vende, no se regala, se defiende, con sonrisas, con estrategia, con haces bajo la manga y con el coraje de decir, hasta aquí. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, te pido que dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez tuviste que defender tu dignidad? ¿Alguna vez pusiste límites a alguien que creías amar? No estás sola en esta lucha. Somos miles las que hemos pasado por esto, y todas merecemos respeto. Dale like a este video si crees que las madres, las abuelas, las mujeres mayores merecen ser tratadas con dignidad, no como cargas. Suscríbete al canal para más historias reales como esta, historias que te recuerdan que nunca es tarde para recuperar tu poder. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Desde qué país? ¿Desde qué ciudad me acompañas en este momento? Porque aunque estés del otro lado de la pantalla, quiero que sepas algo. No estás sola. Yo estoy contigo. Y tu dignidad vale más que todo el oro del mundo. Nunca lo olvides. Fin.